Femme avec des raisons. Mujer con uvas. Óleo sobre tela de un desnudo azulado de 93 por 60 centímetros de Josep Togores, pintado en Saint-Tropez en 1926 e inspirado en su mujer, Antonia Berstol, quien acababa de dar a luz a su primera hija, Tití de Togores. Este cuadro esconde una rocambolesca historia, descifrable solo a partir de pequeñas etiquetas y anotaciones en el reverso de su tela y su bastidor. Ahora, dejaos llevar por la imaginación y los sentidos y escuchad. Me gustan tus ojos grandes, grandes y sinceros, tu mirada tranquila, del que nada tiene que ocultar, del que nada tiene que decir. Tu cara, redondeada y frágil, me recuerda a la de un niño inocente, de piel tan blanca, que es casi transparente, de tacto de amapola, pareciera que ha de dañarse al tocarla. Por tus ojos entra el azul del cielo y se confunde con el fondo. Emerges de él sin hacer el menor ruido, humildemente y casi sin querer lo inundas todo. Podría perderme en ellos, porque no sé bien qué pretenden de mí, qué intentan decirme, qué mensaje secreto encierran. Tu pequeña y escueta boca calla quizás lo más importante. Puede que después de todo no tengas nada que decir y el silencio sea la mejor opción. Pequeña boca de sentimiento yermo que confiere a tu expresión una silente armonía. Me capturas y me llevas hacia ti cuando más te observo. Si no fuera porque veo tus pechos y tus prominentes e inesperadas caderas, hubiera pensado que eras un niño. Te muestras estática, con omnímoda dulzura que lo impregna todo sin remedio, como la que nada pide y nada espera. No guardas pudor alguno por mostrarte así, y eso me desconcierta. Tus pequeños pechos cabrían en mi mano. He hecho un cálculo improvisado sobre tu geografía, pero nada de tu desnudez despierta en mí atisbo de deseo alguno. Tengo la extraña sensación de que no eres real, y que nunca lo has sido, que no eres de piel, aunque consiga imaginar tu tacto aterciopelado. Me pregunto qué ojos son los que te miran ahora, mientras estás ahí, abandonada de ti misma para que otro capture este momento. Seguro que confías plenamente, estás tranquila. Ni tan solo has soltado el pequeño racimo de uvas que estabas dispuesta a degustar antes de que yo invadiera tu pequeño espacio como un ladrón. Discúlpame, te lo ruego.